En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, es un placer darles una cálida bienvenida a este último desayuno de trabajo del ciclo 2024. Realmente es un placer tenerlos por aquí y queremos destacar especialmente la presencia de aquellas empresas que hoy nos acompañan. Alfa FM, ANDA, Banco República, CND, SINUR, El País, OCE, UDE. Presenta este desayuno Banco República. Auspician Automóvil Club del Uruguay, ANCAP, Antel, SINUR, Mega Labs, Netgate, Securitas, UDE. Agradecemos la adhesión de Banco de Seguros del Estado, CUTSA, Dedicado, Destino Aruba, Isla Feliz, Isbel, Memory, Publinter, y apoyan Beiton, Centenario, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Life, SEM. Vamos a continuar nosotros también dándoles la bienvenida a los economistas Javier de Aedo, Julio de Brum, Tamara Yandi, que van a exponer. Y además saludamos a quienes nos acompañan en las mesas principales, al vicepresidente de ADM, doctor Roberto Brezzo. Entre ellos tenemos a Isaac Alfie, ex ministro de Economía, exdirector de OPP, senadora de la República Graciela Bianchi, director de OPP Fernando Blanco, subdirector de OPP Benjamín Irrazábal, embajador del Paraguay César Olmedo Didier, presidenta de Antel Anabela Suburú, y también el presidente del Banco República, economista Salvador Ferrer, así como presidenta de la Unión de Exportadores, Carmen Porteiro. Nos acompañan también Jorge Tomasi, presidente del Automóvil Club. Queremos informar a los asistentes que se podrán realizar las preguntas a través del 098-788-999. Las preguntas van a ser formuladas por los periodistas Miguel Nogueira y Malena Castaldi. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y además, los principales conceptos de este desayuno van a ser transmitidos a través de Inteligencia Empresarial por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Agradecemos, como decíamos al principio, mantener los celulares en modo silencio. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra al vicepresidente de ADM, contador Roberto Brezzo. Muy buenos días. Bueno, les agradecemos mucho la presencia hoy por acompañarnos en este que es el último evento de la serie que ha realizado ADM con motivo de las elecciones. Hemos tenido las primarias, después la primera vuelta y la segunda vuelta, y hoy culminamos con la presencia ya no de políticos, sino de tres destacados economistas, Tamara, Julio y Javier, que seguramente nos servirá para ir más allá de lo que ha sido la parte política, para pensar un poco cómo podrá ser el Uruguay a partir del domingo próximo. Queremos destacar también que no nos acompaña nuestro presidente Jorge Bucherja porque está fuera del país, así que sabrán excusar su ausencia. Y nuevamente, entonces, muchas gracias a todos. Y queremos convocar a los oradores para poder mostrarles un poco el aprecio por su colaboración hoy con los obsequios que tenemos para ellos. Ahí está, muy bien. Baja Brezzo. Hay una obra de artista plástico para cada uno de los disertantes que nos acompañan en esta mañana.
Muy bien. Si gustan ahora subir y los vamos a ir presentando, aunque son todos muy conocidos en el ámbito, simplemente una muy breve reseña de cada uno de ellos en el orden en que van a exponer. Julio de Brum, 63 años, economista, contador público, asesor económico, Beca Advisors, AIC Economía, asesor OPP, profesor de Economía y Política Monetaria, Universidad de la ORT. Javier de Aedo tiene 62 años, está casado y tiene 6 hijos. Es economista desde 1986, se desempeña como consultor en forma independiente. Es columnista en el suplemento Economía y Mercado del diario El País de Montevideo. Es director del Observatorio de Coyuntura Económica de la UCU. Fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo 1990-1995. Tamara Yandi es economista por la Universidad de la República y MSc de Economía y Finanzas por la The London School of Economics and Political Science, socia de Exante. Previo a fundar Exante fue socia de Deloitte en Uruguay, cuenta con 20 años de experiencia profesional en consultoría económica, evaluaciones y procesos de fusiones y adquisiciones de empresas. Docente de macroeconomía de la Universidad de la República y es columnista regular en el programa radial En Perspectiva. Muchas gracias a todos nuevamente. Bueno, le damos la palabra a Julio de Brum para que comience. Cada uno va a tener 15 minutos aproximadamente para disertar. Si gustas desde acá, fantástico. Y después, si las respuestas, todos sentados. Muy amable. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer tener esta mañana aquí junto a Javier y Tamara. Y bueno, poder intercambiar con ustedes algunas ideas sobre presente y futuro de la sociedad uruguaya. Dado el reciente exhaustivo análisis etimológico y de pertenencia de la palabra urí, me parece oportuno, dado que el tema que nos convoca es sobre los distintos modelos económicos, tener claro, por lo menos en lo que va a ser mi exposición, de qué estamos hablando, digamos, o qué queremos decir cuando hablamos de modelos económicos. Uno puede entender ello como una simplificación de la realidad con el propósito de interpretar las relaciones entre variables fundamentalmente económicas, con el propósito de entender lo que está pasando y hacer predicciones de lo que puedan resultar de nuestras decisiones, las decisiones de políticas públicas o eventos ocurridos en el exterior. Uno, con modelo económico, una alternativa es pensar en ello. Y si bien puede ser que cuando Javier y yo éramos estudiantes, yo creo que ya Tamara esa etapa ya estaba superada, pero cuando Javier y yo éramos estudiantes y uno dibujaba una curva de oferta y demanda, había alguna gente que lo miraba desconfiado. Y de hecho me pasó alguna vez en alguna discusión, cuando uno planteaba un análisis de oferta y demanda, que a uno le dijeran definitivamente, no, pero eso no existe o eso no tiene fundamento. El tiempo pasó y por lo menos en la profesión hay bastante más coincidencia, por lo menos en el uso de las herramientas del análisis económico por parte de todo el espectro político y ideológico en Uruguay, salvo alguna notoria excepción. En general, los economistas en Uruguay y en el mundo en general hablan el mismo lenguaje. Sin embargo, en mi presentación voy a trabajar con otro concepto o con otra acepción de modelo económico como componente de lo que se podría llamar el orden político de una sociedad, la construcción del orden político de una sociedad. Y en ese sentido, el desarrollo institucional que hace al orden político está de alguna manera influido
por distintas concepciones en el funcionamiento económico de la sociedad y que de alguna manera creo que se reflejan claramente en lo que son las distintas propuestas de los partidos políticos de cara a este proceso eleccionario. Dada la limitación del tiempo, voy a resumir lo que considero que son las principales diferencias, sí que eventualmente dan lugar a desempeños distintos de la economía y la sociedad a largo plazo en Uruguay, en dos aspectos. Uno es la explicitación de las restricciones presupuestales, el mecanismo de decisión pública en materia de gasto y de financiamiento del gasto, por un lado, y qué dinámicas tiene ello a largo plazo en el desempeño de la economía y la sociedad. Y en segundo lugar, la interacción entre el Estado y la sociedad bajo las concepciones económicas subyacentes en las distintas propuestas políticas, ¿no? Esos son básicamente los dos temas que voy a tocar en la presentación. Puede haber otros elementos, de hecho los hay más, en lo que tiene que ver con la inserción internacional, por ejemplo, y otros aspectos, pero por limitación de tiempo me voy a limitar a ellos dos. El proceso de decisión en materia de gasto público y de cómo se explicita la restricción presupuestal y cómo se resuelve el problema de la restricción presupuestal del sector público es un elemento que tiene en general consecuencias importantes en lo que es el desempeño de la economía. Por ejemplo, recientemente un estudio para la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos hacía un análisis de lo que pueden ser los efectos económicos de la evolución creciente del gasto público en el desempeño de la economía norteamericana en los próximos 10 años, según distintos niveles de evolución del gasto público. De ahí se mostraba que dependiendo de la fuente de financiamiento, el crecimiento previsto en el gasto público en Estados Unidos puede llegar a dar una reducción del producto potencial en los próximos 10 años de entre 3 o 10%, dependiendo de que el financiamiento del mayor gasto público previsto provenga de impuestos básicamente al consumo, que en ese caso daría la menor tasa de crecimiento, pero el mayor impacto sobre los hogares de menores ingresos, o un efecto más concentrado en los hogares de mayores ingresos, por ejemplo a través de financiamiento de impuesto a la renta, pero también con el mayor impacto en materia de crecimiento, estimándose en ese caso hasta una caída del orden del 10%. O sea, estos son básicamente modelos, digamos, que proyectan lo que es el efecto del gasto público a largo plazo y dependiendo de su fuente de financiamiento para el caso de Estados Unidos. Para el caso de una economía pequeña como la uruguaya, los elementos son aún más complejos porque la trayectoria del gasto público no solamente tiene evidentemente efectos sobre el mercado interno, sino que además genera importantes distorsiones en diversos equilibrios en la economía, especialmente en lo que tiene que ver con los precios relativos de los distintos bienes y en particular un precio relativo que importa mucho en el desempeño del sector privado uruguayo, que es el tipo de cambio real, ¿no? Una trayectoria creciente del gasto público en el tiempo, además de los efectos que puedan derivarse de las distintas alternativas de financiamiento, de los problemas que puede generar en el acceso a financiamiento externo y en el costo de la deuda, y lo que ello implica además como costo de financiamiento para el sector privado, además ha tenido y seguirá teniendo un efecto de determinación importante sobre la trayectoria del tipo de cambio real. Una trayectoria de gasto público creciente tiende a generar, hasta que se corrige por episodios normalmente de suerte de crisis cambiaria, tiende a generar distorsiones
importantes y de largo plazo en el comportamiento del tipo de cambio real y, por lo tanto, en el funcionamiento de distintos sectores de la economía. Por lo tanto, cómo definen las distintas alternativas políticas las restricciones en materia de evolución del gasto público y cómo se resuelven las presiones que normalmente existen en el funcionamiento y en la toma de decisiones públicas sobre la evolución del gasto es un elemento de los que a mí me gusta observar normalmente cuando uno ve los diseños de programas. Es cierto que todos los programas económicos a la hora del diseño de las propuestas políticas tienden a presentar mayor gasto, es natural, así ha ocurrido siempre y también lo hemos visto en esta elección. El tema es cuál es la resolución subyacente a esas propuestas de mayor gasto o propuestas políticas que implican mayores gastos. Y aquí básicamente durante este proceso hubo dos posturas. Una de un lado que decía no aumentamos impuestos y otra del otro lado que decía es irresponsable decir que no vamos a aumentar impuestos. Más allá de que después en los hechos haya coyunturas que impliquen que sea necesario aumentar impuestos, lo cierto es que hay literatura claramente establecida de que la tributación óptima es aquella que es estable en el tiempo, en términos de presión tributaria, y que los desvíos transitorios en el gasto por encima de lo que es una trayectoria de gasto permanente se resuelven eficientemente a través del uso de la deuda pública. Esa es la razón fundamental por la que existe el instrumento de deuda pública dentro de las alternativas de financiamiento del sector público. Cuando uno se plantea que eventualmente esa trayectoria de impuestos es una variable que se va a ajustar a lo que pueda ocurrir durante los próximos años, implícitamente está diciendo que si hay presiones para un crecimiento estructural del gasto público, los vamos a resolver con mayor presión tributaria. Por eso el compromiso, ¿verdad?, en materia de lo que pueda ser la trayectoria de impuestos hacia el futuro es un elemento que suele ser distintivo en el diseño de los programas económicos y eso lo hemos visto en esta oportunidad en lo que son los programas originalmente tanto del Partido Blanco como del Partido Colorado y luego en las propuestas de la coalición por un lado y lo que fue permanentemente lo que está escrito y lo que ha sido repetidamente señalado, digamos, por el Frente Amplio durante esta campaña electoral hasta el debate del domingo pasado, donde ahí el candidato dijo no va a aumentar impuestos. Pero bueno, dado lo que está escrito en el programa y dado lo que fue su discurso durante todo este año y dado lo que ha sido en general la forma de resolver por parte del Frente Amplio los conflictos en la sociedad que implicaron mayor gasto, uno lo que debería pensar es que por un lado hay una restricción presupuestal más blanda, por el lado de la propuesta del Frente Amplio, y hay por lo menos un compromiso de una restricción presupuestal más dura por el lado de las propuestas de la coalición. El otro aspecto, donde también hay claramente varias diferencias en el concepto de los distintos programas de gobierno y que de alguna manera tienen consecuencias en lo que es el funcionamiento de la sociedad hacia el futuro, es la relación entre el Estado y la sociedad a través de, especialmente, lo que llamaríamos el uso del corporativismo, digamos, en la sociedad uruguaya. Uruguay es un país con una larga tradición corporativista, de hecho tiene mecanismos institucionales muy arraigados, típicamente la negociación salarial centralizada, es un elemento institucional de corporativismo reconocido por el Estado a través de representación de trabajadores, empresas, en la discusión de una política pública en particular, como es la política de ingresos y de empleo.
Pero hay otros elementos del corporativismo mucho más subyacentes y que hacen al desempeño y sobre todo a un elemento que para mí es esencial en el funcionamiento del Estado, que es la autonomía del Estado respecto de los distintos grupos de interés que conforman la sociedad. Uruguay sufrió mucho hasta los años 60 esa pérdida de autonomía del Estado y de hecho el crecimiento de la regulación y el estancamiento económico que vivió Uruguay entre mediados de los 50 y hasta comienzos de los 70 respondió en buena medida a esa pérdida de autonomía del Estado y al exceso de regulaciones que terminaron minando la capacidad de dinamismo de la economía uruguaya. Por eso siempre se me eriza, digamos, la piel cuando uno ve un gobierno condicionado en su toma de decisiones por lo que puedan ser las presiones de distintos grupos de interés. Durante esta campaña electoral vimos, hay por lo menos dos elementos en los cuales ha habido claramente un fuerte elemento de presión de determinados grupos de interés hacia especialmente el comportamiento de lo que fue el Frente Amplio durante esta elección. Primero, con el plebiscito de la Seguridad Social, básicamente impulsado por la Central de Trabajadores, y que de alguna manera quedó recogido en el propio programa del Frente Amplio, más allá de que la fórmula presidencial no acompañara la propuesta de reforma de la Seguridad Social. O sea, la limitación en la edad, la desaparición o la limitación de la acción de los fondos previsionales responde a una concepción ideológica más que del propio Frente Amplio, de la propia Central Sindical y que en definitiva se transformó o se transfirió al comportamiento político del Frente Amplio con respecto a este tema. Y el segundo es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la educación, donde tanto los intentos de reforma a la educación que hubo durante los gobiernos del Frente Amplio, como la propuesta que está en el programa de gobierno en cuanto a volver a replantear el tema de la reforma educativa y hacer vinculante la opinión, digamos, de lo que pueda ser una suerte de discusión pública sobre este tema, denotan, digamos, que en el Frente Amplio sigue habiendo una cierta inclinación a incorporar en su programa de gobierno una fuerte dosis de colectivismo, de decisión colectiva. Por ello, digamos, yo creo que ahí es donde están los elementos de mayor diferenciación entre uno y otro programa que hacen al desempeño futuro de la economía uruguaya y que obviamente, dependiendo de la coyuntura internacional, habrá que ver cómo estos elementos son más o menos explícitos en el funcionamiento de la economía en los próximos años. Gracias. Muchas gracias, Julio de Brun. Muy amable también por cumplir con el tiempo. Le damos la palabra ahora a Javier de Aedo y seguramente después en las preguntas que envíen desde el público y de los invitados periodistas van a tener oportunidad de ampliar algunos conceptos. Adelante, cuando guste. Buenos días, muchas gracias. Siempre es un gusto ser convocado por ADM, que insiste en invitarnos periódicamente. Es un gusto compartir el estrado con Tamara, con Julio, con Malena, con Miguel. Y voy a ir directamente al grano, porque en el título que nos convoca dice que habría dos modelos económicos en disputa. Y yo voy a subir la apuesta, voy a hablar, porque en realidad se ha hablado de dos modelos de país, que es mucho más que dos modelos económicos. Y yo discrepo totalmente con esa definición. Y les quiero preguntar, ¿en qué modelo se desarrolló el sector forestal? ¿En qué modelo aterrizaron las 3 plantas de celulosa? ¿En qué modelo vino el señor Eurnequian a hacer el aeropuerto que hoy nos enorgullece? ¿A qué modelo le dieron el investment grade un buen día y a qué modelo le han dado recientemente la máxima calificación que conocemos en la historia? El modelo no se llama Frente Amplio ni Coalición Republicana, se llama Uruguay. Y todo lo anterior ocurrió por cosas positivas de este modelo Uruguay que nos distinguen en el vecindario y que son denominador común a unos y otros. El modelo Uruguay tiene dos matices, uno con mirada más de izquierda
y otro con mirada menos de izquierda. No digo de derecha porque en Uruguay nadie se reconoce de derecha, salvo el Connie Hughes, notoriamente. En alguna medida, y salvando las diferencias, en Argentina recién ahora hay dos modelos cuando llegó Milei. Llamémosle en términos de Milei el modelo de la casta y el modelo libertario. Por lo tanto, más allá de esos matices, podemos inferir cómo será el próximo gobierno, aun cuando hoy no sabemos quién va a ganar la elección. Yo diría que además es peligroso, lo hablábamos con Tomás recién, decir que en Uruguay hay dos modelos, pero que entonces si gana el otro no vengan a invertir. Es peligroso por lo menos. Aclarado el punto, veamos ahora cómo será el próximo gobierno, del que se puede prever su esencia independientemente de quién gane, porque hay un común denominador que ambas coaliciones comparten, elogian y promueven más allá de nuestras fronteras. Hay un consenso sobre el pacto social o modelo de desarrollo, con un Estado presente, con amplia oferta de políticas públicas. Y también se comparten las dificultades para hacerlo sostenible, mediante reformas que eleven la tasa de crecimiento a largo plazo. Es decir, a todos les gusta ir a Punta del Este, pero no quieren pagar los peajes. Ignacio Posadas ha denominado recientemente el pacto de la penillanura a lo que predomina entre todos nuestros políticos. Y por lo tanto falta liderazgo que lo haga posible. Esto conduce a lo que yo en mis columnas reiteradamente llamo el país del lucro cesante. Al menos en lo que va del siglo XXI se han sucedido gobiernos de distinto signo y poco ha cambiado. Por ejemplo, el Estado es el mismo, hay varias reformas pendientes, las mismas desde hace años. Eso no quiere decir que sean idénticos los dos matices. Hay semejanzas y diferencias, como en los dibujitos de los diarios, que hay que encontrar las diferencias. Pero como en los dibujitos de diarios, a veces cuesta encontrarlas. Semejanzas, las mismas políticas económicas y los mismos resultados, en materia de finanzas públicas y de deuda pública. La misma política salarial y un país caro, por varias razones, por un Estado pesado, por el tipo de cambio real y por vacas atadas, donde se debe subsidiar la inversión para que tenga rentabilidad. El mismo ADN social estatista ballista que lleva al país del lucro cesante. Y la autocomplacencia, obvio, por ser los tuertos en tierra de ciegos, donde América Latina es un pésimo benchmark para tener como referencia. Pero hay diferencias. En el caso del Frente Amplio hay énfasis en la redistribución del ingreso y de la riqueza, tocando impuestos como establece su programa. Las bases programáticas del año pasado establecen subir determinados impuestos e imponer nuevos, como el de las herencias, con un propósito de ajustar la distribución de la riqueza. También con el Frente Amplio habría mayor injerencia de los gremios, como decía Julio recién, en particular en la enseñanza pública. El Frente Amplio plantea revertir algunas reformas light de esta coalición republicana, la de transformación educativa, que ni siquiera se llama reforma, y la seguridad social, que el presidente Lacalle Pou dijo que era aguada. Y también plantea corregir razonablemente, desde mi punto de vista, algunas otras reformas, en el caso de la LUC, como la regla fiscal, que probadamente no resultó y hay que mejorarla, y como la inclusión financiera, donde yo creo que hay que volver a lo que el Frente había establecido, donde ahora se permite hacer transacciones por 150 o 160 mil dólares sin dejar registro de la trazabilidad del dinero. En el mundo que estamos, esas cosas no deben ocurrir. ¿Cómo será el próximo gobierno? Bueno, un contexto global en el cual el Fondo Monetario espera un crecimiento global moderado, algo arriba del 3% para el futuro previsible, por debajo del anterior a la pandemia. Un alto endeudamiento de los estados, a raíz fundamentalmente, ya lo tenían, pero con la pandemia se agravó, y un eventual resurgimiento de la inflación, proteccionismo, riesgos geopolíticos, y la nueva fiscalidad internacional con el impuesto mínimo global, que ahora con Trump parece que puede quedar de lado por un tiempo. Un contexto regional en el cual Argentina está entre el éxito que la conduzca al despegue y un nuevo fracaso que agrave su futuro. El tiempo dirá, la moneda está en el aire. Brasil, con un escaso crecimiento tendencial, que no hay por qué pensar que vaya a cambiar,
y la estabilidad amenazada por las finanzas públicas. 5 años son mucho tiempo, pero en el futuro previsible no se perciben vientos que nos puedan impulsar y no le hemos puesto motor a nuestro velero que solo funciona cuando hay viento y que cuando no lo hay, no lo hace. Habrá entonces un inicio de gobierno con restricciones fiscales que limitarán los programas. Este gobierno va a dejar el mismo déficit fiscal que heredó, a pesar de todo lo que se dijo de eso. Habrá, por lo tanto, inicialmente un ajuste light, insuficiente. Yo diría que en principio por el lado del gasto, por lo cual todas estas promesas dignas de Papá Noel fuera de época tendrán que postergarse para cuando se ajusten un poquito los números. Un gasto que no ha dejado de crecer. La duda es si el ajuste será permanente esta vez o será transitorio como ha sido siempre. Yo creo que van a apostar al crecimiento para ajustar y para disponer de nuevos recursos. De hecho, si no hay el tal crecimiento va a ser muy complicado todo. Pero bueno, el crecimiento es el que corrige las planillas Excel en definitiva. Se dice que la tasa de crecimiento a largo plazo es del 2,5%. Vamos a completar 10 años creciendo al 1,1%. Y encima la promoción de inversiones está en riesgo porque hay quienes quieren achicarla, aún antes de que entre en vigencia los criterios de la nueva Fiscalía Internacional, y tenemos un tipo de cambio real muy bajo. Ayer, 2 pisos más abajo, Ignacio Munjo, en una excelente conferencia de Ceres, mostró que en 40 años el crecimiento medio, o sea, los 40 años de democracia, fue del 2,9%. Uno dirá, bueno, ahí está, 2,9, 2,5, sí, pero hay un detalle. Él mostró que con escenarios favorables, es decir, los años que tuvimos viento de cola, el crecimiento promedio fue del 5,9. En los años de viento en contra, menos 2,1. Y en los años con un escenario externo neutro, 1%. Entonces yo me temo que la verdadera tasa de crecimiento a largo plazo en un escenario neutro, sin viento a favor, es del 1%. Y para sostener el estado que todos queremos, se necesita crecer bastante más que 2,5. Para lo cual se requieren reformas pro crecimiento, para lo cual hay una frondosa agenda de pendientes. Hace falta ponerle el motor al velero y de las propuestas de los dos candidatos no surge nada espectacular al respecto. En materia de inflación, sostener el costoso avance que hemos tenido hasta el 6%, que es la expectativa en el horizonte de política monetaria, o dar pasos adicionales hacia menores niveles. Con la inflación que tenemos hoy, algo por abajo del 6%, se celebra bien a la uruguaya más algo así como el camino es la recompensa que haber ganado un campeonato. El campeonato lo ganaremos si llegamos al 3% que tienen los países como el nuestro. Y en materia de política salarial, ¿pueden darse cambios en sus reglas? Hasta ahora sigue igual. Indexación, se plantean recuperaciones, ya sea por niveles salariales, por categorías o por sectores. No se mete la productividad y no se le da mucha vida a los descuelgues, que deberían ser algo más frecuente en un régimen de negociación por sector. Yo creo que será, por lo tanto, el próximo gobierno otro más de lucro cesante. ¿Por qué esperar que sea distinto? Julio es aficionado al cine. ¿Por qué, si yo voy a ver de nuevo Titanic, voy a pensar que esta vez DiCaprio se salva? Se va a ahogar de nuevo. El crecimiento de la economía seguiría siendo, por lo tanto, inferior al 2,5%. Si gana el Frente Amplio y construye una mayoría parlamentaria en diputados, posiblemente va a querer hacer ajustes a la reforma previsional, a la reforma educativa, va a poner más énfasis en la distribución del ingreso y la riqueza tocando impuestos tribuneros. Digo tribuneros porque no rinden mucho, pero dejan conforme a la barra. Creo que el próximo gobierno va a tener que hacer sintonía fina entre salario y empleo. No olvidemos lo que nos dejó el último gobierno de Tabaré Vázquez, donde se mantuvo una política salarial independientemente de que había cambiado el viento de cola y se perdieron 54.000 puestos de trabajo. La inflación seguiría, por lo tanto, en torno al 6%, y para avanzar y evitar un nuevo deterioro del tipo de cambio real debería haber una nueva mezcla de políticas económicas de muy difícil economía política. Es decir, un ajuste fiscal importante, una restricción salarial, no la veo.
Y como siempre, lógicamente estaremos expuestos a los shocks de ambos signos que puedan venir del mundo y del vecindario. En definitiva, sería otro periodo más con más de lo mismo en la penillanura suavemente ondulada. Todo lo anterior puede ser agravado por lo que será un gobierno sin mayorías parlamentarias propias, gane quien gane, lo que podría llevar a diluir las propuestas del gobierno para ser aprobadas eventualmente por legisladores de la oposición, salvo que hubiera deserciones en uno de los dos bloques en beneficio del otro, que esté en el gobierno. Es más factible desde el no Frente Amplio hacia el Frente Amplio en ese sentido, pescar a algún legislador de la coalición republicana que pueda cambiar de bando. Además, no habría legisladores en el medio donde pescar, porque está el doctor Salle, que eventualmente puede apoyar al Frente en alguna cuestión de seguridad social. De todos modos, y pensando en el eventual presidente Delgado, el gobierno podrá gobernar, hay un presupuesto vigente, no es que se extingue a fin de año, hay directorios integrados en las empresas públicas con mayoría de la coalición republicana, el Frente eventualmente tendría su mayoría en el Senado para nuevas venias si fuera gobierno, y además sabemos que es amplio el ámbito de acción del Poder Ejecutivo. Y hay que pensar que hay veces que es mejor que no haya nuevas leyes a que sean malas las nuevas leyes. Siempre se mide la eficiencia de un parlamento por la cantidad de leyes, y no es así. Por la cantidad de buenas leyes tendría que ser. Pero, ¿quién es el que tiene la vara? Aunque sabemos que para las cosas malas se pueden poner de acuerdo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el wokeismo que nos domina. Quiero hablar algo de la seguridad social y algunas consideraciones políticas. No debería seguir siendo un tema de agenda, salvo para ir a una reforma más parecida a la propuesta original y no a una todavía más aguada de la que se aprobó. Seguir con este tema, en el mejor de los casos, sería una pérdida de tiempo y esfuerzo para la sociedad y en el peor, ir a un deterioro del régimen vigente. Ya hubo un diálogo social al respecto y en todo caso hay otros temas que podrían ser objeto de diálogos amplios en la sociedad, seguridad, primera infancia y muchos otros. Pero tengamos en cuenta que aún no habiendo ganado el sí, el Frente Amplio tiene propuestas que riman con lo que se plebiscitó en sus bases programáticas. A mí me pareció insólito que desde el actual gobierno recién se hayan desayunado de esto cuando el Pacha Sánchez habló de la nacionalización. Es decir, estaba escrito hace un año. Yo sé que, a ver, si yo pido que levante la mano, no lo voy a hacer. ¿Cuántos leyeron los programas? No vamos a hacerlo. Y somos una élite acá, ¿no? Nadie los lee. Pero que no los lean los adversarios, ya es insólito. Es insólito. Tuvo que, por segunda vez en un acto público, el Pacha hablar de nacionalización para que se avivaran de que estaba eso. En el programa, a ver, yo tuve que entrevistar para el podcast que hago en La Católica a los referentes económicos del Frente y, bueno, si uno tiene que hacer una prueba, tiene que estudiar. Me leí la base programática y me encontré con eso. Y con otras cosas horribles, ¿no? Como un régimen de alquileres que ni les cuento. Pero bueno... además hay una cosa, si el Frente llega a ganar la elección, ese programa va a estar legitimado. La derrota del sí no es vinculante a los efectos de la eventual acción del Frente en el gobierno en la materia. No deja sin efecto las propuestas de sus bases programáticas. ¿Qué dice el programa del Frente? Convocar un diálogo social. Y yo me pregunto, ¿por qué razón este diálogo no conduciría a una propuesta como la que ahora se plebiscitó? El 39% del sí. Yo me preguntaba en un evento en el diario El País hace un mes, ¿puede constituir una suerte de mandato para un gobierno del Frente en cuanto a hacer algo en esa línea, aún perdiendo? Y resulta que el 60% de los votantes del Frente votaron el sí. Dentro de ese 40% hay 60% de frentistas. A estar por declaraciones recientes de los referentes del Frente, sin duda que constituye un mandato. Aun cuando hayan reculado en las últimas 2 semanas, porque se asustaron, generando todavía más confusión sobre lo que piensan hacer. El programa es clarísimo, se busca hacer un pilar de ahorro no lucrativo. Es decir, se mantiene el ahorro individual, pero sin AFAP o con una única AFAP estatal y sin lucro. Eso es nacionalización, no puede caber dudas al respecto. Pero ahora recularon y parece que lo único que el lucro es un poco alto de más. Pero lo escrito está. Así que bueno, quiero terminar, hechas las advertencias del caso, con un cuento y una moraleja. El cuento es que iba por la campiña inglesa en un auto descapotable deportivo, un inglés, esos caminos angostos llenos de vegetación, y de la curva que él ve al fondo de su visual
Sale un coche a alta velocidad zigzagueando, se corrió bien a la izquierda y evitó el impacto. Pero cuando pasó, el tipo del otro auto le gritó cerdo. Y el tipo dijo, pero encima que casi me choca, me insulta. El tipo siguió, pegó la vuelta y se reventó con un cerdo que había en la mitad de la calle. Moraleja, no hay que confundir una advertencia con un insulto. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier de Aedo. Es el turno de Tamara Yandi. Adelante, cuando gustes. Bueno, muy buenos días. ¿Están las pantallas? Sí. Bueno, muy buenos días para todos. No sé si puedo estar a la altura de mi antecesor. Muchas gracias por la invitación y la verdad que es un placer compartir esta mañana con todos ustedes y en particular con Julio y con Javier, con quienes tiendo a coincidir además con sus opiniones y apreciaciones de esta mañana. Coincido particularmente con Javier en esta apreciación de que no considero que haya aquí dos modelos económicos en pugna, como fue la convocatoria de esta mañana. Tendemos a ver nosotros desde el equipo de Exante que el panorama económico, por supuesto, que puede tener matices dependiendo de cuál sea el resultado de las elecciones, pero hay un conjunto de cosas que aparecen como rasgos bastante definidos del escenario de los próximos años. En parte por las coincidencias en lo que son los lineamientos económicos de ambos bloques, pero fundamentalmente por lo que decía Javier, ¿no? De que nuestra economía está en buena medida definida en sus destinos por lo que sucede en el contexto internacional. Acabamos de tener elecciones en Estados Unidos que marcan una agenda, una dirección por lo menos de la agenda bastante clara respecto de lo que esperar del mundo en estos próximos años en materia económica, y eso de por sí condiciona bastante el escenario para Uruguay y los márgenes de acción que va a tener la política económica del próximo gobierno. Hoy traje algunas pequeñas diapositivas como para poder hacer más gráfica y clara la presentación y compartir con ustedes algunos de los datos que estamos manejando en Exante cuando pensamos en la configuración del escenario económico de estos próximos años. Lo primero, compartirles los resultados de nuestra última encuesta de expectativas empresariales. La hacemos en nuestro equipo desde hace más de 10 años. Eso nos permite tener un buen termómetro de qué son cambios bruscos, qué no lo son, qué son matices en las percepciones. En primer lugar, remarcar que estamos en un contexto donde la evaluación del clima de negocios es muy buena. En quienes responden que el clima de negocios es bueno o muy bueno, entre los más de 300 ejecutivos que consultamos de empresas nacionales y multinacionales que operan en Uruguay, tienen una visión favorable sobre el clima de negocios. Ahora, cuando preguntamos sobre el panorama económico, cuando preguntamos sobre cómo perciben que va a ser la situación de su empresa dentro de un año, en general lo que hemos visto es una moderación de los juicios optimistas. Bajó la proporción de ejecutivos que considera que la situación económica va a mejorar dentro de un año, predominan los juicios neutros, también predominan los juicios neutros cuando se pregunta sobre la situación general de la empresa, y esto es consistente con un escenario de bajo crecimiento económico como el que recién decía Javier, que hemos tenido en estos últimos años en Uruguay, con un crecimiento que en promedio en los últimos 10 años ha estado en el eje del 1%. En general, y en la línea de que no hay grandes, digamos, diferencias estructurales o profundas, digamos, en lo que son las propuestas de los dos bloques que se disputan la presidencia, en general los ejecutivos, los empresarios uruguayos esperan una razonable continuidad en los principales lineamientos macro. En los principales, ¿no? Después, por supuesto que hay matices, pero cuando preguntamos qué va a pasar con la política económica en el próximo gobierno, el 60% dice escasos cambios, ¿no? Sí hay que marcar que cuando entre los que piensan que va a haber cambios son más los que esperan un leve deterioro que los que esperan una mejora. Los que esperan un leve deterioro están en el eje del 30%, no son tan pocos, y hay muy pocos esperando una mejora.
Esto si lo comparamos con los periodos electorales anteriores, que es lo que está en las gráficas, está un poco más exacerbado de lo que lo habíamos visto en ocasiones previas, pero en general hay un bloque importante ahí en el medio de quienes esperan escasos cambios o modificaciones leves. Esto habla de que en definitiva hay por un lado un escenario de expectativa de estabilidad, pero por otro lado también un desafío de gestión de las expectativas, sobre todo por lo que decía antes respecto de que tenemos un escenario en donde las visiones más optimistas sobre el futuro, sobre el desarrollo de las empresas, sobre la producción, sobre la rentabilidad, sobre la inversión, en general han ido decayendo en estas últimas mediciones de la encuesta. Cuando le preguntamos a los empresarios uruguayos qué esperan en materia de crecimiento y de inflación, y no les preguntamos les preguntamos también, pero no es lo que traje acá, por el año siguiente, sino por referencia 3, 4 años en adelante para no obligarnos a estar en el detalle de las últimas estadísticas, lo que vemos es que la expectativa de crecimiento 3, 4 años para adelante está en el eje del 2% anual. Coincido con Javier en que esto puede ser incluso optimista, y es la opinión nuestra también en Exantes, que cuando nos preguntan cuánto va a crecer la economía dentro de 3 o 4 años, y decimos 2,5% anual. Ahora, coincido con la apreciación de Javier que una década de crecimiento al 1 nos debería hacer reflexionar que probablemente estas opiniones y la visión que en general tenemos sobre cuál es el crecimiento tendencial de la economía uruguaya tiene ciertos sesgos, ciertos riesgos, digamos, de que estemos equivocados, o por lo pronto que se requieran hacer más cosas desde el punto de vista de la agenda de Uruguay para alcanzar esas tasas de crecimiento de 2%. Vean que en algunos años anteriores, 2021, 2022, a la salida de la pandemia, hubo cierto envión de expectativas. Esta encuesta llegó a marcar que podíamos crecer 3% promedio anual por año en un horizonte de mediano plazo, y eso se fue de vuelta, volviendo a ese lugar, eje 2% de crecimiento. Cuando miramos las expectativas de inflación, de vuelta, 3, 4 años para adelante, no la proyección de corto plazo, acá tenemos el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que tenemos un promedio de expectativas adentro del rango meta por primera vez en mucho tiempo, en el borde, en el techo, 5,9 es el promedio, pero estas últimas mediciones han sido por primera vez en los 15 años, casi 15 años que hacemos la encuesta, que marcan promedios anclados o consistentes con el rango meta de inflación. También en el vaso medio lleno tenemos prácticamente el 60% de los que responden la encuesta ubicando la inflación adentro del rango meta. El vaso medio vacío, el otro 40%, espera niveles de inflación más altos. Tiende a ver el logro desinflacionario de estos últimos años como algo transitorio, y esto hay que leerlo como un desafío para la próxima administración, en el sentido de que las expectativas de inflación del ámbito empresarial y probablemente de todos los ámbitos de la economía todavía no están plenamente ancladas a lo que son los objetivos que se ha propuesto hasta ahora el Banco Central. Así que, en definitiva, estas 3, 4 diapositivas las colocamos acá en esta presentación para ilustrar de que la gestión de expectativas para el nuevo gobierno es un desafío, y que la velocidad, la contundencia con la que se aborden temas económicos al inicio de la administración va a ser un tema clave para setear el contexto de expectativas. Esta administración está cerrando con niveles de aprobación sumamente altos en lo que es la esfera empresarial. Allí tenemos un gráfico, el de la derecha, que tiene la aprobación de la izquierda, perdón, que tiene la aprobación de la gestión del gobierno en un conjunto de áreas. Fíjense, la amplísima mayoría de los ejecutivos tiene una muy buena percepción de lo que ha sido la gestión en materia de inflación, de desarrollo de infraestructura, promoción de la inversión. Esas son las áreas mejor evaluadas, con más de 80% de las respuestas positivas en la inflación. El ingreso de la inflación al rango meta ha valido ahí prácticamente unanimidad respecto a la evaluación de la gestión del gobierno en esa materia. Por supuesto que hay áreas peor evaluadas, y empezando de abajo para arriba tenemos la seguridad pública, la competitividad internacional, la evolución de la pobreza, la educación. Son áreas que no debería sorprender que las veamos allí en la parte más baja de la tabla. Pero volviendo a esto, el desafío de la gestión de expectativas, y volviendo a lo que decía de que probablemente
hay coincidencia en los ejes principales de la agenda económica, pero hay matices también. Y bueno, en los matices se juegan algunas de estas cosas. Obviamente que la agenda, por ejemplo, de reconsiderar el gasto tributario y eventualmente la reconsideración del régimen de beneficios a la inversión es algo, por ejemplo, que toca un lugar sensible de las expectativas empresariales y que es algo que en un contexto en donde Uruguay invierte poco y donde el mundo se está poniendo con los rasgos que está adoptando en estos últimos meses, es una movida que puede condicionar todavía más la evolución de la inflación. La gestión de expectativas no es importante per se, sino que también se necesita que la gestión de expectativas por parte del nuevo gobierno logre una mayor conversión en en el comportamiento efectivo de la inversión. Y esta es una gráfica que creo que la he llevado por cuanto foro me han invitado en todos estos últimos años, que es la evolución de la inversión en Uruguay como porcentaje del PBI y a mano derecha cómo deja eso Uruguay en una comparación con los 170 países que están en la base del Fondo Monetario Internacional de Estadísticas Globales. Uruguay en estos últimos años, con ese contexto de altas expectativas empresariales, con una esfera de ejecutivos sumamente positivos respecto al clima de negocios en Uruguay, un Uruguay bien posicionado respecto a la coyuntura económica de la región, aún así, y con UPM 2 en la agenda, aún así sus máximos niveles de inversión en los últimos años fueron 17-18 puntos del PBI. La mediana a nivel global es 23. Y por lo tanto, Uruguay, con estos niveles que tiene actualmente, está del tercio al cuarto inferior de la tabla. Uruguay no puede aspirar a crecer más con este tipo de rezago en materia de inversión. Los economistas en general decimos que el crecimiento de largo plazo depende de 3 elementos, ¿no? Del capital humano, de la inversión y de la productividad. Nosotros en la demografía no nos ayuda, con lo cual nuestra máxima aspiración en capital humano puede ser mejorar la calidad y ahí se juega, digamos, todos los temas educativos, pero la acumulación de capital no va a cambiar y la productividad no va a cambiar si Uruguay no invierte más. Y de allí las preocupaciones que en general tenemos en ex-ante y que compartimos en conversaciones muchas veces con muchos de ustedes y con distintos clientes de diferentes ámbitos respecto a lo caro que está Uruguay en dólares, a la dificultad para hacer atractiva la inversión, y este es un elemento que ciertamente condiciona la tasa de crecimiento potencial de la economía. Cuando el Ministerio de Economía y Finanzas nos convoca al comité de expertos para decir cuál va a ser el crecimiento potencial de la economía para usar en la regla fiscal, y nosotros hacemos el ejercicio de objetivar cómo llegamos a una tasa de crecimiento tendencial del 2%. Reitero, la demografía no nos ayuda, el crecimiento de la productividad, podemos ser optimistas, pensar que ahí podemos tener cierto upside, pero si esta variable no cambia, Uruguay no va a lograr crecer ni siquiera a tasas de 2,5% anual. Con lo cual, todos los temas que hacen, y por eso empezaba por allí, a la gestión de expectativas empresariales, al clima de negocios, al clima de inversiones, es sumamente importante, pero también es necesario, digamos, saber que cualquiera sean los ganadores de esta próxima elección, el desafío va a estar allí, porque esta administración que tuvo un clima de expectativas favorable tampoco logró resultados tan distintos en materia de inversión que lo que tuvimos en periodos anteriores. El otro elemento es, y Javier lo refería también, con políticas, nosotros pensamos que con políticas macroeconómicas juiciosas, mantener la inflación dentro del rango meta es un objetivo posible. Es un objetivo posible esencialmente porque hemos tenido un proceso de desinflación que fue muy costoso, que estuvo fundamentalmente apuntalado por un dólar bajo, pero a fuerza de tener sucesivos meses de inflación relativamente reducida para los parámetros históricos de Uruguay, también ha ido traccionando en que baje la inflación que los economistas llamamos la no transable. Estamos viendo a los salarios creciendo a un ritmo nominal un poco menor, hay menos indexación en los contratos por inflación pasada, la hay, pero cuando ajustan a una inflación que ya cuando uno mira para atrás, las paramétricas ajustan al 4,5, al 5, dependiendo de cuáles son los meses de corte. Coincidimos con Javier en el sentido de que el partido contra la inflación no está ganado, pero respecto al rango meta que existe actualmente,
y reenfatizando lo que dije al inicio, ¿no? De con políticas macroeconómicas juiciosas, mantener la inflación dentro de ese rango, a nuestro juicio es un objetivo posible, sobre todo porque además nos van a ayudar un poco va a ser un poco de suerte y un poco de ayuda, que la inflación residual, que ahí están las frutas y verduras fundamentalmente, va a jugar a favor el año que viene. Nuestros modelos proyectan ahí una inflación relativamente baja en 12 meses. La subyacente, de todas formas, que es como la parte más tendencial de la inflación, la vemos cerca del rango meta. La parte no transable de la inflación está en el eje del techo, con lo cual allí todavía hay desafíos. Y a eso sumar el giro que está teniendo el contexto externo en estas últimas semanas, que puede tensionar el trade-off entre inflación y competitividad en el que se ha movido Uruguay en este último tiempo. En definitiva, tenemos un mundo de dólar fuerte, tenemos un mundo que promete un giro proteccionista, tenemos un mundo en donde los commodities están como en la fase baja de su ciclo y probablemente queden allí en este contexto de menos, digamos, aflojamiento de la política monetaria en Estados Unidos de lo que antes se anticipaba, posible devaluación del yuan. Entonces, a Uruguay, digamos, lo que habitualmente llamamos los fundamentos externos no necesariamente lo van a ayudar en este próximo periodo. No todo se juega en el mundo, también tenemos los temas domésticos, ¿no? Y acá hay algunas de las definiciones de política económica del próximo gobierno que van a ser particularmente sensibles para la evolución del tipo de cambio. En primer lugar, el mandato que le dé el próximo Poder Ejecutivo a las nuevas autoridades del Banco Central. ¿Y a qué me refiero con esto? A algo que se mencionaba más adelante. Un rango de 3 a 6% de inflación es un rango relativamente amplio. Y ya vimos en este periodo que en realidad no es lo mismo estar en el techo que abajo, que en el medio, y que eso implica trayectorias salariales distintas de las que originalmente se habían planteado, trayectorias fiscales distintas que las que se habían planteado. Por lo tanto, es importante que tengamos probablemente una mayor visibilidad de cuál va a ser el objetivo, con qué inflación se va a elaborar la programación macroeconómica del próximo gobierno, y podríamos tener ahí el mismo rango meta, un angostamiento del rango meta, una explicitación de una trayectoria objetivo adentro del rango meta, convergiendo a niveles más bajos sobre el final del periodo, y nada de eso es inocuo desde el punto de vista del tipo de cambio, porque no es inocuo desde el punto de vista de la gestión de la política monetaria, y vaya si las tasas de interés juegan un rol en el mercado cambiario. Dependerá también de las pautas para las negociaciones colectivas de salarios del próximo año, que el nuevo gobierno deberá plantear por abril o mayo. Dependerá de los objetivos fiscales. En definitiva, nosotros tendemos a ver esto como un juego en donde política fiscal, política salarial y política monetaria tienen que estar alineadas. Y en todo caso, el contexto externo puede hacer más difícil el convivir con el juego entre esas tres dimensiones. Y lo otro a no perder de vista es que a pesar de que hemos tenido un aumento del dólar relativamente significativo en cuestión de pocos mes y medio, 2 meses, y en Uruguay no estamos acostumbrados a que el dólar nos varíe 1 o 2 pesos, tener en cuenta que el dólar en Uruguay varió mucho menos de lo que varió en otros mercados en este mismo periodo, y a su vez, si uno mira el tipo de cambio con lo que llamamos sus fundamentos del resto del mundo, fundamentos domésticos, el tipo de cambio de Uruguay sigue estando bajo y bajo por brechas que no son para nada despreciables. Con lo cual, a diferencia de otros momentos de estos últimos años, ahora sí el mundo parece estar operando como catalizador de expectativas, ¿no? y promoviendo cierta corrección cambiaria, pero sepamos que el dólar con expectativas, con elementos que alineen expectativas, tiene bastante terreno adicional para subir. Y para ir terminando, un tema que mencionaron Julio y Javier y donde tenemos plena coincidencia, es que el frente fiscal también va a seguir siendo un desafío para el próximo gobierno, aún despejado el riesgo que suponía el plebiscito de la Seguridad Social que no fue aprobado. El próximo gobierno tiene el desafío de avanzar en reducir el déficit fiscal si quiere asegurar la sostenibilidad de la deuda. Este gobierno arrancó con un presupuesto que es la línea que allí está en gris, planificando dejar el gobierno con un déficit de 2,5% del PBI, que se acerca a la zona de déficit que estabiliza la deuda
deuda pública, es consistente con un equilibrio a nivel primario, ligero superávit. En los primeros 2 años de la administración el cumplimiento de la trayectoria prevista fue pleno. En este último año y medio hemos tenido una expansión del déficit fiscal que lo deja a niveles similares a los que heredó de la administración anterior y niveles bien superiores a lo que era la programación fiscal original. Con el aditivo, además, de que la composición del Parlamento de este próximo periodo no va a favorecer la aprobación de un presupuesto austero. En general, negociación entre bloques, nadie negocia restricción de gasto. En general, los votos van a cambio de medidas que suponen o resignación de ingresos o incremento de gasto, con lo cual esto complejiza todavía más el frente fiscal. Así que, para terminar, y en términos más generales, pensamos que un parlamento dividido ofrece un panorama de estabilidad y eso ciertamente que el mundo lo percibe como bueno de Uruguay, y Uruguay tiene la imagen que tiene en los mercados internacionales en parte por su continuidad, en parte por su estabilidad, pero esa continuidad y esa estabilidad que se va a ver exacerbada con esta nueva composición del Parlamento también conlleva el costo de la velocidad, ¿no? y de la lentitud que tiene Uruguay para que las cosas pasen, y en particular un parlamento dividido es una dificultad en materia de reformas, deja menor capacidad de respuesta ante shocks externos negativos que pueda suceder. Así que, a modo de resumen, el mundo con Trump promete, digamos, características en el contexto internacional que las venimos constatando en los últimos años, pero que probablemente se asientan, ¿no? Dólar fuerte, tasas de interés altas, bajo crecimiento en China, debilidad de los precios internacionales de las materias primas. Eso es algo con lo que probablemente vamos a tener que convivir. El próximo gobierno encuentra una mejor situación en materia de inflación, pero con niveles bajos de competitividad. Eso afecta la rentabilidad y la producción de todos los sectores transables, ¿no? Los más expuestos al resto del mundo. Entonces, acá para mejorar el frente de la competitividad sin perder pie en materia inflacionaria, se va a requerir, como decía, una mejor coordinación entre los distintos frentes de la gestión macroeconómica, y creo que esto es un desafío común para cualquiera de los dos bloques que hoy se disputan la presidencia. Me quedo con el último bullet como conclusión final. Para aumentar el crecimiento tendencial de la economía, reitero, son necesarias reformas estructurales que hoy, un componente adicional que no mencioné, es que hoy no están articuladas en la agenda. Es cierto que estos temas y cuáles son esas reformas y por qué son importantes está extensamente debatido en este tipo de foros entre nosotros colegas economistas y demás, pero no hubo en esta campaña electoral ni de uno ni del otro lado una explicitación de una agenda ambiciosa en materia de reformas que haga prever que aún sin mayorías haya un sendero donde buscar y tejer acuerdos con una agenda clara. Quizás en el caso de un triunfo del Frente Amplio, con el agravante de que la reapertura del tema seguridad social puede ser una distracción importante en esa agenda de pérdida de capital político, de esfuerzos, tiempos y demás en una reforma que ciertamente no está en la línea de las que Uruguay precisa para tener un crecimiento más acelerado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Ahora le damos la palabra a Malena y Miguel. Adelante. Bueno, buenos días. Gracias a los expositores, gracias a ustedes. Me consta que cuando ADM invita, en este caso a estos 3 economistas, y les dicen 15 minutos, aunque no lo digan en voz alta, enseguida dicen 15 minutos no me dan para nada. Pero como me enseñaron varios maestros en varias redacciones, y es como una especie de pilar en la BBC de Londres, en todos los idiomas, menos es más. Y vieron que nos quedamos con ganas, pero fueron exposiciones complementarias todas, así que felicitaciones a los exponentes. Hay muchas preguntas, más algunas que vamos a agregar nosotros. Javier tiene ese podcast que es notable, los invito a que lo puedan escuchar, esas entrevistas que deberían ser ya un programa más masivo, más de radio, te lo digo, aunque nos quite audiencia a nosotros, pero realmente, porque es alguien que
estudia a fondo al entrevistado y como no tiene problema de tiempos, ahí sí. Así que quería decirlo públicamente porque me deleito básicamente con eso. Hay alguno incluso con el fallecido Danilo Astori que fue notable aún en las diferencias que marcaban en lo que presentaban, así que te felicito públicamente. Empezamos con las preguntas y queremos decirles que sigue el espacio abierto para que ustedes también hagan llegar sus consultas. Realmente es un gusto compartir con ustedes la mañana. Siempre es un placer escuchar a Tamara, a Javier y a Julio. Y quisiera empezar con la primera pregunta haciendo foco en un tema que salió en las exposiciones de ustedes, que también ha competido en el protagonismo en esta campaña electoral, que fue la reforma de la seguridad social. Teniendo en cuenta el resultado del plebiscito y que quizás se ha despejado la incertidumbre que generó en su momento, quisiera saber si consideran que existen o no dos modelos de país en cuestión de la reforma de la seguridad social o lo que puede suceder en este capítulo si gana uno o si gana otro de los candidatos. Abierta para cualquiera de los tres. Creo que claramente sí. Para el Frente Amplio se comprometió a tener un diálogo en materia de seguridad social, o sea, reabrir el tema. Y bueno, y como también lo decía Javier y Tamara, en su propio programa, de alguna manera está revisando el tema de las AFAPs, el tema de la edad de retiro. Con lo cual está volviendo a poner al país en una discusión que no habrá tenido la reforma que algunos hubiésemos querido que tuviéramos, o que tocara todos los temas que uno hubiera aspirado, pero bueno, es una reforma que por lo menos a mediano plazo estabiliza el gasto en seguridad social sobre el producto y mantiene el sistema de los dos pilares, que ha mostrado ser importante en Uruguay para por lo menos tener un desarrollo incipiente en el mercado de capitales y manejar, digamos, los recursos del sistema previsional y los ahorros personales de acuerdo a una disciplina de mercado, ¿no? que es lo que permite la competencia entre las AFAPs. O sea, en el programa del Frente Amplio eso está reabierto. Y bueno, evidentemente existe la posibilidad de que si gana Orsi las elecciones, más allá de lo que declaró en el debate, este tema esté presente de vuelta el año que viene. Julio, ¿y lo ves como un riesgo teniendo en cuenta también las declaraciones de Orsi de que la intención es no tocar la AFAP y en todo caso dar la opción de aquellas personas que quieran jubilarse a los 60 puedan hacerlo? ¿O entendés que va a haber mayor profundidad en la intención de cambios en este sentido? O sea, a ver, hay... No solo en el Frente Amplio, también en algunos sectores de los partidos tradicionales, hay mucha gente que se sentiría cómoda con un sistema con el pilar, digamos, de ahorro individual monopolizado por el Estado, porque existe esa creencia de que administrar los fondos previsionales es comprar unos bonos del Tesoro y se acabó. Lo cual muestra, digamos, una profunda ignorancia en lo que es efectivamente la gestión de los portafolios y el valor que se agrega con ello. Uno de los problemas que tuvo la discusión durante este año sobre esta contrarreforma que intentó el PIT-CNT es que en realidad nadie defendió a las AFAPs, ¿no? O sea, como que se criticó el tema de la edad de retiro, se criticó la viabilidad fiscal de la jubilación mínima, pero a las AFAP nadie la defendió. Yo creo que en las AFAP se quisieron defender a sí mismas por las dudas, o sea, de que no se revolviera demasiado el tema. Pero eso ha llevado a que hay cierta creencia popular de que podría funcionar perfectamente este sistema simplemente con una AFAP estatal, por ejemplo. O sea que no es difícil de que si se abre esa puerta y esa discusión, eventualmente terminemos con una cosa de ese tipo, ¿no? Tamara, Javier. Sí, varios comentarios. Hay que tener en cuenta que en la crisis del 2002 a nadie se le ocurrió echar mano a los fondos de la AFAP.
por más que estuvieran invertidos en títulos públicos en gran medida. También es cierto que el Frente Amplio, con Murro a la cabeza, siempre fue contrario a esto, pero también es cierto que en los 15 años que estuvo en el gobierno no cambió sustancialmente. Bueno, los cincuentones lo votaron, y la de 2008 después la votaron todos. Después, lo de la edad de retiro no debería ser un tema. En realidad, no debería haber edad de retiro. Que cada uno se retire a la edad que quiera con lo que ahorró. Es una cuenta actuarial en función de los años de aporte, los años de expectativa de vida a partir del momento de retiro. Eso sí, después que no venga Papá Estado a darle Está la sostenibilidad del sistema también, ¿no? Pero en definitiva, le vas a dar lo que el individuo aportó. Entonces, mientras no les des después una jubilación mínima porque si no se muere de hambre, yo creo que lo de la edad no es relevante. Además, hace años que la edad media de retiro es de 63 años y pico, por encima de los 60. No veo por qué eso va a cambiar, por más que bajen la edad a los 60. Sí, hay que seguir subiéndola, y si no lo castigás con tasa de reemplazo, que eso no precisa más que una ley. Y hay una cosa que dice en el programa del Frente, que nadie lo ha mencionado: revisar el financiamiento del sistema de seguridad social, en particular las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más quienes más pueden hacerlo. O sea, como que hay un sesgo, yo conociendo el paño, a que pongamos aportes patronales y no tantos aportes obreros. Yo me pregunto si los burros que escribieron esto no saben de elasticidades, ¿no? Porque en definitiva los impuestos no los pagan los que dice el legislador. Claro, deben negar la oferta y demanda, como te pasó a vos hace 40 años. Entonces, los impuestos no los pagan lo que los legisladores dicen. Hay traslación del impuesto. Entonces, bueno, está. Pero después de todo lo que pasó estos días, las idas, las venidas, ahora que solamente es un tema de que ganan demasiado, uno no sabe qué esperar. Tamara. No, solamente agrego que en realidad en el Uruguay en el que vivimos, el escenario de que no haya edad mínima de retiro y a que a cada uno le corresponda lo que ha aportado, no es un escenario que sea practicable, ¿no? Por lo que hemos dicho en esta mañana, ¿no? Que vivimos en Uruguay, donde la preferencia de la sociedad es con un Estado fuerte, con un Estado amortiguador de diferencias, y que por lo tanto la discusión de la edad mínima es una discusión relevante, en tanto no es un escenario alternativo que el que se jubila con menos años, con menos aportes, efectivamente reciba menos. Entonces, yo ponía el gráfico ahí del déficit fiscal, y esta es una reducción probablemente de la discusión, porque la dimensión fiscal es una sola de las dimensiones que está en juego acá, pero a riesgo de reducir el problema a la dimensión fiscal, estamos de por sí 2 puntos arriba de donde un gobierno que ganó con un mandato de ajuste fiscal, anunciándolo en campaña como nadie nunca jamás lo hizo, ¿no? No es popular para ganar las elecciones decir que se van a ajustar las cuentas públicas. Pues el gobierno que está saliendo entró con un mandato de ajuste fiscal, puso una regla fiscal en una LUC, hizo, digamos, una bandera política del ajuste fiscal, y está terminando la administración en el mismo lugar de déficit fiscal que tenía cuando inició, con las cuentas estructurales como las calcula el Ministerio de Economía hasta 2023, un poquito abajo de donde entró, pero con el gasto estructural en el mismo lugar. La mejora de los ingresos del resultado estructural que comunica el MEF viene por el lado de incremento de ingresos estructurales y no de reducción estructural del gasto, con lo cual ajustar en Uruguay es difícil. Creo que lo explícito de la vocación de ajuste que tenía esta administración y el hecho de que no lo haya logrado en términos, digamos, significativos, demuestra lo dificultoso que es pensar que va a haber medidas compensatorias de reducción de gasto para absorber un eventual incremento del gasto en pasividades, y lo difícil también que es pensar en medidas de incremento de ingresos para mitigar eso con el escenario de inversión y de bajo crecimiento que mostraba antes. Y además,
si la tasa de crecimiento a largo plazo es en realidad más baja de la que se dice que es, el resultado estructural es bastante peor de que es. Porque en vez de tener una brecha de producto negativa, tenemos una brecha de producto positivo posiblemente. En base a dos cosas que dijeron, hay muchas preguntas de ustedes que las vamos a hacer, pero Julio decía una cosa muy certera, nadie defendió a las AFAPs, ni siquiera ellas se defendieron, y después Javier, tú decías, se ha criticado en estos días los que ganan, 38 millones de dólares el año pasado. Lamentablemente a nosotros nos pasa que a veces la entrevista es mejor en la tanda que al aire, entonces a mí un notable y connotado empresario me ha dicho más de una vez, pero no lo dice públicamente porque sería una bomba atómica, que las AFAP deberían ganar por la renta que generan y no solo por administrar el dinero. Si generan renta, cobran, y si no, no. Que la función de la seguridad social, que el BPS no cobra por administrar, ustedes me dirán, sí, cobra porque hay 500 funcionarios, etcétera, etcétera. Pero simplemente eso, no sé qué opinan con respecto a esto. Dice que, coincidiendo, si quieren, con el PIT-CNT en que la ganancia es mucha, porque él dice que deberían ganar, lo repito, si hay renta, pero si no hay renta, por sobre la renta sí, por supuesto, un porcentaje, si no, no. No sé qué opinan con respecto a eso. Bueno, los millones de dólares siempre dichos en términos absolutos parecen muchos, pero en realidad si uno mira la rentabilidad de las AFAPs en relación al tamaño del fondo administrado, no son márgenes de rentabilidad que sean muy distintos a lo que en general uno se encuentra en el mundo con administradores profesionales de activos. Entonces, creo que también la discusión sobre limitar la rentabilidad de las AFAPs tiene que ver con la calidad de la administración que queremos tener. Y en general en el mundo puede haber esquemas de remuneración a la administración que tengan upsides y que tengan diferencias cuando la rentabilidad de los portafolios son mayores que cuando no lo son, pero en general comisiones de administración siempre existen. A ver, como decía Tamara, si uno mira realmente lo que es la comisión sobre el total de fondos bajo manejo, no el porcentaje del sueldo que se aplica o del aporte que se realiza cada mes, ahí uno lo puede sacar a partir de la proyección entre lo que es la rentabilidad bruta del sistema menos la proyección que hace, contra la proyección que hace el Banco Central de la rentabilidad neta. Y ahí lo que le da es que es una comisión del orden del 0,4% de los fondos bajo manejo, de los cuales 2/3 van para el Banco de Seguros por el seguro de indemnización por incapacidad o muerte. O sea que la mayor parte además se lo lleva el Banco de Seguros. Y hay que tener en cuenta en la comparación internacional, porque hay muchos que por ejemplo, han propuesto el sistema nórdico para la administración de los ahorros personales, donde se licitan los fondos entre distintos administradores personales. En el mundo no es común que los administradores de fondos previsionales puedan tener pérdidas. En Uruguay las AFAP pueden tener pérdidas porque están obligadas a una rentabilidad mínima y si se desvían de la rentabilidad respecto del promedio tienen que poner capital. Con lo cual hay un mayor riesgo en la gestión de los portafolios, que eso también tiene que estar de alguna manera incorporado en el resultado, ¿no? Y normalmente no se tiene en cuenta. Javier, si querés agregar algo, si no vamos con otra pregunta. Javier, hablaste de la necesidad de ponerle motor al velero. ¿Cómo se hace y qué es viable aplicar? Bueno, viable poco, por lo visto, porque no se hacen las cosas. Pero hay una numerosa agenda de reformas posibles, una inserción internacional que ha sido muy hablada pero no se ha concretado y que hay que ver si esa es la estrategia. ¿Y hay margen? De hecho hay quienes dicen hay que ir por rubros y por países y no por TLCs, creo que es un poco la posición de Gabriel. En fin, dejemos a los expertos, pero es difícil imaginar zafarnos del Mercosur. Y en ese sentido comparto lo que Gabriel dijo de que fue una pérdida de tiempo lo de China, porque se sabía que el Mercosur no nos iba a dejar tarde o temprano, como pasó finalmente. Entonces hay que buscar soluciones concretas. Algo se hizo con Brasil en zonas francas, por ejemplo, y otros casos. El tema educativo, sin dudas, con una diferente gestión de la enseñanza, que algo se hizo
en esta transformación educativa, algo se empezó a hacer. El mercado de trabajo, en este periodo la senadora Sanguinetti llevó adelante un proyecto referido al teletrabajo, pero hay que flexibilizar la relación laboral. Están todos los rubros que también O'Donnell siempre habla, más que nadie, de los sectores no transables y de servicios que están regulados y que esas regulaciones merecen ajustes y puestas al día. En fin, bueno, la reforma del Estado. En este periodo sabemos que desde la Oficina de Servicio Civil se planteó una reforma de las remuneraciones en el servicio civil y fue desde la propia Torre Ejecutiva que se lo frenó. Después está todo el tema de las empresas estatales, con sus gobernanzas, con mucho pendiente para hacer, su eventual aporte al mercado de capitales. En fin, hay un sinnúmero de reformas pendientes que sería meterle un motor al velero para que cuando tengamos escenarios externos adversos podamos seguir navegando igual, pero insisto, yo soy muy pesimista en cuanto a que esta vez DiCaprio no se ahogue, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que tú decís, que tiene un peso estructural muy fuerte, ¿entendés que esta posibilidad de que el país pueda crecer a un ritmo de su valor potencial, ¿no?, de este guarismo potencial, es más una política de Estado que debe trascender los gobiernos o es más responsabilidad del que asuma los próximos 5 años? No, estas cosas son de largo plazo y de hecho durante mucho tiempo el país hizo reformas que subieron la tasa de crecimiento. Desde el ministro Beck Villegas, que terminó con la sustitución de importaciones, hasta los 90, en los cuales en el gobierno del presidente Lacalle Herrera se plantearon un montón de reformas, muchas se terminaron concretando en la segunda presidencia del presidente Sanguinetti. Bueno, ese tipo de cosas. Últimamente estamos más flacos en ese sentido, pero tiene que ser una política de Estado, la continuidad de estas reformas. Bien. Junto 3 preguntas del público que capaz que lo toman como que les preguntan a quién van a votar, pero ¿cómo ven los economistas las diferencias entre el candidato Orsi y su referente en economía sobre la suba de impuestos? Esta es una, han hablado ustedes con respecto a esto. Otra es, ¿cuál de las 2 propuestas electorales en materia económica es la mejor opción para la población, jubilados, niños, jóvenes? ¿Cuál da mayor confianza de cara a los próximos 5 años para el desarrollo de los uruguayos? Hola, mi consulta es, ¿qué modelo económico le conviene más al Uruguay del futuro? Estas son 3 que más o menos preguntan lo mismo, no sé si quieren contestarla o seguimos con otras. Yo la primera la quiero contestar, porque incluso escribí una columna hace poco al respecto. Yo coincido totalmente con O'Donnell en cuanto a que uno no puede hacer promesas sobre cosas que no puede prever. De hecho, en la campaña anterior a la anterior, tanto Astori, candidato a ministro, como Vázquez, candidato a ser nuevamente presidente, prometieron no tocar los impuestos y tuvieron que hacerlo en un contexto en que el viento de cola terminó de cesar y en el contexto de la herencia que le dejó la presidencia de Mujica, y tuvieron que hacerlo. Aparte de algún cálculo equivocado con el tema de la ley de 2008 de pasividades que habían subestimado el gasto en ese momento. Y en la elección pasada, el presidente Lacalle se comprometió a no subir impuestos, y que por la vía del gasto, iban $900 millones en el primer año. Bueno, después vino la pandemia, con lo cual todas estas paramétricas caen en desuso, pero él se comprometió a ir al objetivo fiscal que Tamara mostraba en el gráfico, el 2,5, que es el que permitiría estabilizar la deuda a largo plazo, y nos vamos con el mismo déficit que llegamos. Incluso hizo un arriesgue mayor, dijo que no iba a subir los combustibles, lo cual ni siquiera aclaró si iba en términos reales, en términos de dólares, pero ¿cómo va a poner un objetivo con una variable central que es el precio del petróleo que uno no controla? Entonces no se puede prometer que una herramienta tan importante que está en la caja de herramientas de todo policymaker, uno se amputa la posibilidad de usarla. Marina. Traslado otra de las preguntas del público. Dice, ¿qué importancia... Hay algo que querías decir, Julio, perdón. No, simplemente ahí tengo un matiz con Javier. Yo creo que en materia tributaria uno sí tiene que tener el compromiso de que va a mantener una presión tributaria estable, justamente como compromiso de que piensa mantener una trayectoria de gasto estable a lo largo del tiempo. Cuando uno deja abierta la posibilidad de que va a subir impuestos, bueno, efectivamente al final los termina subiendo,
que fue lo que ocurrió sistemáticamente durante los gobiernos del Frente. Después es verdad que puede ocurrir que uno tiene un evento imprevisto y tiene que subir impuestos. Y el caso, por lo menos que yo recuerdo más notable en los últimos 20 años, fue el aumento de impuestos de mayo de 2002 durante el gobierno de Valle, el cual se había comprometido en la campaña electoral de que no iba a subir impuestos, pero en una coyuntura donde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dependía de que pasara una ley de aumento de impuestos, donde no había otra forma de financiamiento externo y donde claramente, digamos, las finanzas públicas se estaban deteriorando, con la espada contra la pared, el gobierno dijo, bueno, voy a subir los impuestos, pero lo dijo de manera transitoria y efectivamente en 2004 los volvió a bajar. O sea, entonces uno puede decir que excepcionalmente uno puede tener que aumentarlos porque la coyuntura lo llevó a eso, pero lo hace de manera transitoria hasta que la coyuntura desaparece. Los aumentos de impuestos que se hicieron durante el gobierno del Frente se hicieron permanentes, digamos, en una trayectoria de gasto permanente. Entonces, yo creo que ahí la diferencia de compromiso, de decir, no los voy a subir, con la cláusula de escape de que si hay que subirlos es de manera transitoria, de alguna manera establece una suerte de disciplina o de regla a largo plazo que para mí es un factor diferencial. Los hechos muestran que no hubo la tal disciplina y ahora nos quedamos sin más impuestos, pero también con más gasto y más deuda. Y hay otra herramienta de la casca que no se puede decir no la voy a usar, como ocurrió después de la devaluación de Brasil en enero del 99, cuando se terminó el plan real y el dólar en Brasil saltó, y acá nos quedamos mirando hacia Argentina y nos colgamos del pincel de Argentina. Y así terminó después. La promesa era no voy a tocar el tipo de cambio. Es decir, hay promesas que es mejor no hacerlas. Y para eso lo mejor es no hablar de esos temas. Lo digo un poco por experiencia también. Les traslado entonces la pregunta del público. ¿Qué importancia le asignan a la flexibilización de las relaciones laborales para captar las inversiones? Para los tres. A ver, ese es un tema grande en la agenda. Recién Javier enumeraba una serie de reformas que Uruguay tiene pendientes dentro de esa lista larga, que tiene temas de inserción internacional, tiene temas de regulación del funcionamiento de algunos sectores que no están expuestos a competencia internacional, que tiene temas relativos a la infraestructura, que tiene temas relativos a la educación. Bueno, uno de ellos es el mundo de las relaciones laborales. Cuando uno compara cómo funcionan los consejos de salarios en Uruguay con otros mercados que también tienen esquemas de negociación colectiva, aparecen en esas comparaciones algunas oportunidades de mejora, aún sin abandonar algo que para la sociedad uruguaya es bien valorado y lo han mantenido, digamos, los gobiernos de ambos signos, que es el esquema de negociación colectiva y un esquema de negociación colectiva que además tiene un alcance mucho más extendido que lo que tiene, por ejemplo, la negociación de las paritarias en Argentina. Eso es una definición que como sociedad la tenemos, la tomamos, queremos que funcionemos así y creo que lo que es importante en la discusión es cuáles son las oportunidades de mejora dentro de ese esquema. Y ahí hay temas relativos a cómo es el orden de las negociaciones, quiénes negocian antes, quiénes negocian después. Hay países donde negocian antes los sectores transables, que son los más expuestos a la competencia internacional y quienes más sufren eventuales, digamos, desalineamientos salariales respecto a sus parámetros de funcionamiento y productividad de las empresas. Hay sectores que son más flexibles, hay países en donde es más flexible la fijación de pautas, en el sentido de que la fijación va en salarios mínimos por sectores o categorías en lugar de hacer mandatorios los incrementos, de forma tal que si hay empresas que de por sí se mueven por encima de los mínimos, no están mandatados a disponer de incrementos adicionales. Hay esquemas en otros países que dejan un poco más de margen a la negociación por empresa respecto a la negociación sectorial. Javier refería al pasar al tema de los descuelgues, que es un tema importante para cuando las empresas están en dificultades. O sea que la agenda es extensa y basta con mirar a cómo funciona
funcionan los regímenes de negociación colectiva en otros países que los tienen, como para poder tener una lista bastante interesante de temas a discutir. Sí, volviendo a lo que había sido mi presentación, yo creo que ahí es donde hay uno de los matices importantes en términos de modelos económicos y que influye quién gane las elecciones. En el Frente Amplio, la suerte de flexibilización laboral, entendida bajo la definición restrictiva que utilizó Tamara recién, o sea, en el marco de una negociación colectiva, aún así es mala palabra. Y eso evidentemente representa un problema en un contexto donde tenemos muchas rigideces en ese sentido y que de alguna manera influye esa suerte de corporativismo en el cual ha sido tan permeable el Frente Amplio en el manejo de su relación con los sindicatos, digamos, ¿no? Está bien, después tenía otro tema, pero... Bien, se me indica que es la última pregunta. En la sala hay gente y en la mesa hay dos que se acuerdan que en 1990 la inflación fue de 129%. 129%. Le digo a los más jóvenes que tienen los libros de historia y saben quién fue Jesucristo, que en el 90 la inflación fue 129%. No, digo porque yo a veces hablo en la radio y me dice, vos no podés hablar porque vos tenías 10 años. Ahí, bueno, el cura habla de Jesucristo, yo puedo hablar de él. Llevar el dólar a donde debería estar, por lo menos un 15% más arriba. Sí, esto es una pregunta, pero me la escribí para que ¿significaría que se escapa la inflación del rango meta? Y cerramos con las respuestas de ustedes. Depende de otras cosas. Depende también de otras cosas, ¿no? Porque en definitiva, ¿cuánto espacio hay para que suba el dólar sin comprometer la trayectoria de inflación? Depende de las pautas de negociación colectiva, depende de la pauta presupuestal y de comportamiento del gasto, con lo cual, si uno piensa como con todo lo demás igual, este año próximo vamos a tener, como decía, la inflación residual jugando muy a favor, con lo cual nosotros en Exante tenemos armados algunos escenarios alternativos, riesgoso ejercicio, ¿no? Pero asumiendo que no se mueven las expectativas, no se mueven temas que no tienen que ver con el dólar, que son supuestos fuertes, ¿no? Porque perfectamente si el movimiento del dólar es rápido, se podrían desajustar expectativas, podrían cambiar las dinámicas de precios en otras formas que no están directamente modeladas. Pero no necesariamente. Pero nosotros, iba a decir, con un tipo de cambio de 45 pesos al final del año que viene, que no es nuestro pronóstico, pero con un tipo de cambio de 45 pesos, el año que viene la inflación podría quedar igual adentro de ese rango meta amplio. Con mucha ayuda de la residual, ¿no? Y ciertamente no sería un escenario cómodo desde el punto de vista de la gestión de la inflación, porque la subyacente estaría arriba del rango meta, pero Uruguay ganó con la moderación de la dinámica nominal de los salarios, bastante espacio, digamos, para absorber shocks cambiarios más de los que tuvo en el pasado. Ahora, reitero, perspectiva más de mediano plazo, crítico para acomodar los eventuales shocks del resto del mundo que nos hagan subir el tipo de cambio, cuál sea la instancia de política salarial y de política fiscal. No es lo mismo una política monetaria actuando en la dirección contraria que la política salarial y fiscal que una política monetaria complementándose con la política salarial y fiscal para el logro inflacionario. La pregunta concreta de Miguel es qué pasa si el tipo de cambio se corrige, la diferencia de la brecha de fundamentos, que eso sería un tipo de cambio de 50 hoy en vez de 42 y 43 como tenemos. Y eso evidentemente haría que la inflación se saliera del rango. 50, escucharon bien, ¿eh? Fuiste tú. A ver, cuando el tipo de cambio se corrige por una necesidad de desequilibrios, no necesariamente se tiene por qué ir la inflación, digamos, en forma paralela. O sea, entre el 2002 y el 2004 el tipo de cambio corrigió por encima del 70% y sin embargo eso no impidió que la inflación volviera rápidamente a niveles de un dígito. Porque justamente lo que se estaba haciendo era una corrección de tipo de cambio en un contexto de buscar un nuevo tipo de cambio de equilibrio. Como decía Tamara,
eso es posible en un contexto de políticas en general armónicas. Si uno deja solamente al Banco Central devaluando y nadie más hace más nada, probablemente sí lo que tenga es un aumento del tipo de cambio, un aumento de los precios y prácticamente ninguna corrección en el tipo de cambio real. Lo que afecta al tipo de cambio real en Uruguay son, a corto plazo, cuestiones como la trayectoria del gasto público y a largo plazo la relación de capital humano o de mano de obra calificada respecto de mano de obra no calificada que tiene Uruguay estructuralmente por sus problemas en el sistema educativo. Eso es lo que cambia a largo plazo el tipo de cambio real en Uruguay, y esa es la gran reforma que tiene Uruguay pendiente, además, o sea, cómo incrementa su capital humano. Yo tenía un matiz con lo que, o en realidad con lo que lo que se había dicho en materia de crecimiento potencial de Uruguay, y apoyando un poco lo que dijo Javier al final y las reformas estructurales. Uruguay tuvo realmente un crecimiento de producto potencial durante un periodo que fue bastante mayor que ese 1%, que uno podría situar en ese 3%, que yo diría que está desde los comienzos de los 90 hasta básicamente fines de la década del 10 de este siglo, con la interrupción de la crisis de 2002, de la cual Uruguay volvió al producto potencial en relativamente pocos años. Y eso tuvo que ver con reformas estructurales de los 90 y un cambio fundamental en la composición de capital humano en Uruguay, que fue la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en los años 90 en forma mucho más masiva. Las mujeres, por lo general, con más años de educación que los hombres, y eso permitió un crecimiento fuerte de la educación promedio de la mano de obra uruguaya, y es uno de los sostenes de lo que fue el crecimiento económico en Uruguay durante todo ese periodo. Ahora, ese proceso se agotó en 2010, 2011, 2012, y de ahí es que Uruguay tiene realmente esa perspectiva tan oscura de crecimiento potencial hacia el futuro. Siempre es muy bueno y muy provechoso escucharlos. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, muchas gracias a los tres. Gracias. Muchísimas gracias. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, le damos las gracias a los invitados, a nuestros panelistas periodistas y a todos ustedes que han participado de este desayuno de trabajo. Los esperamos para las próximas actividades que van a ser el cierre del año. Muchas gracias.